que vamos a desarrollar van a estar centrados en todo lo que tiene que ver con descarga a tierra. Vamos a estudiar en profundidad el concepto circuito a masa, también llamado con derivación o con fugas. Esto ya lo estuvimos viendo en la clase número 3, pero en esta oportunidad vamos a profundizar más en el tema para poder comprender mejor después cómo es el funcionamiento de la descarga a tierra. Y vamos a culminar haciendo un breve repaso de algo que también vimos en forma extensa en la clase número 3, así que la vamos a ver simplemente a modo de recordatorio para tener claridad en estos tres conceptos muy usados en electricidad que muchas veces se confunden, que son circuito a masa, cortocircuito y circuito abierto. Para desarrollar todos estos temas nos vamos a manejar con este esquema didáctico, pero antes de comenzar me gustaría traerles una información de mucho valor, una información para todos aquellos que no saben de electricidad y que quizás no tengan tiempo de ver todo este video, o quizás llegaron a este video por casualidad y ya lo están por cerrar. Este es un poco el resumen de la charla de hoy, y esta información es que todo equipo, por equipo entiéndase electrodoméstico, cualquier aparato eléctrico que esté instalado con una correcta descarga a tierra, evita la posibilidad de electrocución. Entendiendo siempre por una falla del equipo, por una fuga del equipo, porque el equipo se mojó. Obviamente si desarmamos un aparato y metemos la mano dentro con el aparato enchufado nos vamos a electrocutar igual, ¿no? Pero en condiciones normales, si el equipo tiene una falla y tiene la descarga a tierra, no hay ninguna posibilidad de que esta corriente de fuga que tiene llegue al ser humano, se va a ir automáticamente por la descarga a tierra. Y algo que quiero desmitificar también, muchos usuarios me dicen que como tienen instalado el disyuntor o protector diferencial, tienen esto instalado en el domicilio, no necesitan poner la descarga a tierra o no ven necesario poner la descarga a tierra, y esto es totalmente falso. El disyuntor o el disyuntor diferencial es un complemento de la descarga a tierra, pero no un reemplazo. Tengan en cuenta que si ustedes no tienen descarga a tierra y el equipo tiene una falla, el disyuntor va a acusar la falla y va a protegerlos y va a saltar recién cuando ustedes toquen ese equipo y reciban la descarga. En ese momento el disyuntor va a actuar y los va a proteger y va a desconectar la electricidad. Con la descarga a tierra instalada, en el momento que se produzca la falla, sin que ustedes tengan la necesidad de ir a tocar ese aparato, en el preciso instante que se produce la falla, el disyuntor la va a detectar, va a actuar y va a cortar. O sea que, por eso quiero dejar en claro que el disyuntor no reemplaza la descarga a tierra. Es muy importante tener la instalación a tierra por seguridad de ustedes, y en algunos casos también protege a los equipos. Muchos aparatos tienen unos filtros de línea, es algo para proteger al aparato y para que no entre interferencia al aparato y que el aparato no saque interferencia a la línea, y con la descarga a tierra funciona mejor este filtro y protege mejor a los equipos de interferencias y de fallas por descargas estáticas. Bien, terminé con esta información que les quería dejar, que considero que es muy importante para todo aquel que no la conocía, ya que nos puede evitar un accidente o una desgracia incluso fatal debido a una descarga eléctrica. Bueno, vamos a continuar. Estábamos en este esquema didáctico que nos vamos a manejar a partir de ahora para desarrollar todo este tema de la descarga a tierra. Y en este esquema tenemos representado un motor, que bien podría ser un electrodoméstico, o sea, esto lo vamos a ver como un equipo, como un aparato, en donde tenemos representado la parte eléctrica con una bobina, y lo que sería el gabinete, la carcasa, la parte metálica, la parte que está expuesta al usuario, está representada con la carcasa del motor. Bien, vamos a recordar que era un equipo que se encontraba a masa, y un equipo que se encuentra a masa es un equipo que perdió aislación, que parte de su circuito eléctrico está tocando el gabinete. En este caso lo representamos con la bobina que se desplazó y está tocando el rotor. Entonces está haciendo que la corriente pueda circular a través de la bobina y el rotor. Y se suele discernir o diferenciar entre un circuito que está a masa y un circuito que tiene fugas en base a la corriente que puede pasar por esta unión entre la parte eléctrica y la parte metálica.
Si la corriente que puede pasar es mucha, hablamos de un circuito que está a masa. Y si en esta unión hay obstáculos, hay resistencias que impiden que pueda pasar mucha corriente, en esos casos hablamos de un circuito que tiene fugas. Por ejemplo, en este caso nos encontramos que hay óxido, podría ser óxido, puede ser sulfato, puede ser humedad, pero bueno, en fin, hay distintas situaciones en la que la corriente encuentra un obstáculo para ir desde la parte eléctrica a la parte metálica del gabinete. En esos casos entonces decimos que hay fuga. Cuando el contacto es directo decimos que está a masa, pero en definitiva sabemos que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un circuito que perdió su aislación y está ofreciendo la posibilidad de que corriente se vaya hacia la parte metálica del gabinete. Para analizar el circuito y ver cómo es que circulan las corrientes y cuál es la finalidad del cable a tierra, vamos a alimentarlo con la red eléctrica, con su vivo y su neutro, y le vamos a poner la descarga a tierra. Y acá vamos a hacer una aclaración. La empresa proveedora de energía nos entrega siempre un cable neutro y un cable vivo. La tierra la debemos proveer nosotros en nuestro domicilio. La tierra termina del pilar para adentro, o sea, la tierra no la provee la empresa de energía. Si bien la empresa de energía conecta el cable neutro, lo conecta a tierra, pero se diferencia este cable que llega al generador o al transformador de alta tensión, que es lo mismo, del cable a tierra que ponemos nosotros. Son dos cables distintos, son dos conexiones totalmente distintas, por más que las dos estén a tierra. Más adelante vamos a comprender mejor. En definitiva, el cable a tierra de nuestro domicilio es una jabalina que se coloca en algún punto de la casa, y este cable recorre todos los tomas, pero no sale del pilar, no se comparte con la empresa de electricidad. Ese es el cable a tierra, que es un cable verde amarillo, verde blanco por lo general, y dentro de los equipos estos cables van conectados a todas las partes metálicas, al gabinete, al motor, a todas las partes metálicas de un equipo. Por ejemplo, en un lavarropa va conectado a la resistencia, a la cuba, al motor, al gabinete. Esa es la conexión y cómo funciona cómo está instalada la descarga a tierra en los equipos y en nuestro domicilio. Bien, vamos a simplificar este circuito para hacerlo más fácil para analizar la corriente. Vamos a sacarle el toma. Vamos a mandar el vivo y el neutro directamente a la bornera, y vamos a poner la tierra también acá en la bornera. Bien, acá hicimos eso, entonces sacamos el enchufe y bueno, le agregamos acá una personita que es la que vamos a electrocutar dentro de unos instantes. Bien, vamos a pasar a analizar las corrientes del circuito. Vamos a comenzar con un esquema que no tiene fugas. La bobina la tenemos separada del gabinete, de la parte metálica. Y para analizar las corrientes podríamos suponer que el generador nos entrega corriente continua, y para los fines del análisis sería lo mismo. Pero como la empresa proveedora nos está entregando corriente alterna, vamos a aprovechar y hacer un breve repaso de algo que también vimos en la clase número 2, que es corriente alterna y tensión alterna. En la clase 2 fue visto en forma bien extensa, así que vamos a traer un breve resumen y aprovechar a evacuar algunas dudas que surgieron. Bueno, en corriente alterna o en tensión alterna sabemos que la polaridad está cambiando varias veces por segundo. En un instante tenemos el positivo arriba y la corriente que circula en un sentido. En el instante siguiente esto cambia, el positivo pasa abajo y la corriente cambia de sentido, y esto lo está haciendo muchas veces por segundo, 50 o 60 veces por segundo dependiendo el país. Por lo tanto, al estar cambiando la polaridad continuamente, no podemos hablar de polo positivo y polo negativo, porque tenemos positivo y negativo en los dos contactos que tenemos en nuestro enchufe. Tenemos positivo y negativo en los dos en todo momento, pero de lo que sí podemos hablar es de fase, línea o vivo, o de neutro. La diferenciación entre fase, línea, entre fase y neutro
está dada simplemente porque a uno de esos dos cables que nos entrega la empresa de energía, a uno de esos dos cables están conectados a tierra. O sea, cada tantos postes de luz, la empresa tira una jabalina y uno de esos cables los manda a tierra. A ese cable es el que se denomina neutro y simplemente por esa conexión a tierra es que tiene ese nombre, porque como estamos diciendo, el positivo y el negativo están cambiando continuamente. Por eso que en corriente alterna nunca hay que decir positivo y negativo, hay que hablar de fase y neutro, o vivo y neutro, o línea y neutro, pero nunca positivo y negativo. Sí en corriente continua. El que le interese profundizar estos temas, en la clase número 2, les voy a dejar el link acá en el video, tienen como para analizar bien y entender bien todos estos conceptos. Una duda que surgió, que me consultaron varios suscriptores, era qué pasaba cuando el generador nos entregaba esta polaridad, en donde el positivo sale a través del neutro, y la pregunta puntual era cuando la corriente llegaba a esta bifurcación, a este nodo, ¿por qué no se iba por tierra? ¿Por qué elegía este camino y continuaba a través de la carga para llegar al polo vivo? Y para entender esta situación tenemos que comprender un concepto, fijar un concepto básico de electricidad, que dice que en una batería, en una pila, en un circuito que haya dos polos que están relacionados, siempre que haya dos polos que están relacionados, para que salga corriente de un polo tiene que ingresar por el otro. O sea, no puede salir corriente de un polo si no ingresa por el otro. Dicho de otra manera, no puede ingresar tampoco corriente por un polo si no está saliendo del otro. O sea, siempre tiene que cerrarse el circuito. Este también es un concepto que hay que fijar. Cuando estemos analizando un circuito tenemos que comprobar que se esté cerrando el circuito. No podría salir corriente e irse a tierra porque no tiene cómo cerrar, no tiene cómo volver al otro polo. Visto de otra manera es como que este es un camino sin salida, no tienen cómo irse a tierra. También debemos comprender y desmitificar que la Tierra no es una esponja que va a absorber electrones. La Tierra es, como vamos a ver más adelante, es un conductor más, es un cable más, pero no es algo que nos vaya a absorber la energía ni a absorber los electrones. Bien, hecha esta aclaración entonces, vamos a volver a nuestro circuito donde teníamos la falla, que estaba masa, para analizar las corrientes. En este caso tenemos un circuito que está masa, no hablamos de un circuito con fuga porque vemos que puede pasar mucha corriente. Ahora, en vez de estar circulando 10 amperes como circulaba en el circuito original, vemos que aumentó, circula 20 amperes porque acá se acortó el camino. Entonces esta corriente ahora circula a través de esta bobina, llega a este nodo y elige este camino y no continuar con la bobina porque por acá tiene un camino más fácil, hay menos resistencia, entonces se va a través de la carcasa. Cuando llega a este otro nodo, que es la persona que está tocando o elegir el cable a tierra, nuevamente elige el cable a tierra porque no hay ninguna resistencia. Pasar a través del ser humano implicaría mucha dificultad a los electrones, así que pasan a través de este cable a tierra, continúan su camino, entran al toma del domicilio, van a la descarga a tierra, pasan a través de la jabalina, empiezan a circular a través de la tierra de nuestro terreno y cierran el circuito y vuelven a tomar, a subir por la jabalina que instaló la empresa de electricidad en los polos, en la calle, sube a través de esa jabalina y ahí retorna al cable neutro y vuelve al generador. De esta manera es como se cierra el circuito. Vemos que la Tierra entonces se está comportando como un cable más, es un puente la Tierra, y esa es la finalidad de la Tierra. La Tierra, como dijimos, no está absorbiendo los electrones. De esta manera entonces se cierra el circuito, y acá podemos ver entonces que esta personita no se nos electrocutó porque los electrones eligieron este otro camino, no pasaron a través de él. Visto de otra manera, no se electrocutó porque no hay tensión. ¿Por qué no hay tensión en este punto? Porque este punto tiene el mismo potencial que la Tierra. Vamos a suponer que esta persona está descalza, está tocando el piso. Si ponemos un tester entre este punto y este punto nos va a dar 0 volt, porque este punto es lo mismo que estar tocando este. Dijimos que Tierra esto es un puente, es un cable. Nosotros acá hacemos de cuenta que como quisiéramos medir
y poner una punta del tester en este punto y en este punto. Estamos midiendo un cable. En un cable nunca hay tensión. Si medimos un cable entre un extremo y el otro, no vamos a tener una tensión. Podría haber una pequeña caída de voltaje si está pasando mucha corriente, pero no lo quiero complicar. En definitiva, vamos a tener 0 volt entre la tierra, que es uno de los puntos que está haciendo contacto esta personita, y el gabinete del equipo. Por eso, con la descarga a tierra, así hay un contacto directo, nunca va a sufrir descarga eléctrica la persona. Si este contacto hubiese estado más arriba y ya hubiese sido un cortocircuito más importante, en vez de 20 amperes hubiera circulado una corriente mucho más alta, hubiese saltado alguna llave termomagnética, se hubiese quemado algún fusible, algún protector térmico o incluso la instalación eléctrica, pero jamás hubiese circulado corriente a través de esta persona. Bien, ya comprendemos cómo es que el cable a tierra nos protege, o sea que ya podemos dimensionar lo importante que es el cable a tierra. Vamos a pasar a ver qué es lo que sucede cuando no tenemos esta descarga a tierra. Así que a este circuito lo que vamos a hacer, le sacamos la conexión a tierra. Y en la práctica esto sucede cuando usamos estos adaptadores de 3 a 2 patas, lo único que hacen es anular esta conexión, así que no hay que usarlos. Bien, vamos a ver cómo se comportan las corrientes en este esquema. Bueno, ahora tenemos una corriente que sale de línea, en este caso un 10,1 amper. Cuando llegan a este nodo, una parte 0,1 amper pasa a través de la persona. Les aclaro que todas estas cifras que puse de amperaje es a modo didáctico. Acá estamos hablando de que 0,1 amper, 100 miliamperes está pasando a través del cuerpo humano, y esto va a depender de muchos factores, dependiendo si la persona está sobre piso mojado, sobre piso seco, si está descalza, si está con suela de goma no va a pasar nada, si está con otro tipo de suela que tenga una cierta conductividad va a pasar. O sea que son números didácticos, no tienen por qué ser los números reales. Bueno, estábamos que una parte de la corriente se va por el gabinete y pasa a través de la persona. Es una parte solamente, no son los 10 amperes, porque a través del cuerpo humano encuentra un obstáculo la corriente. Entonces una parte sí se va a través del cuerpo humano, pero la otra parte elige este otro camino, el continuar con la bobina, que si bien es un obstáculo, es un obstáculo mucho menor. Entonces va a ir una proporción a través del cuerpo humano, va a cerrar circuito por el terreno, por la tierra, va a entrar por la jabalina que tiene la empresa que nos provee energía en los postes y en los transformadores de distribución, y va a retomar el generador. Acá vimos entonces cómo es que se está cerrando el circuito. Siempre los circuitos se tienen que cerrar. Vemos que salen 10,1 amperes del polo vivo y están volviendo al polo neutro, o sea, todo está cumpliendo las reglas que habíamos hablado de toda la corriente que entra tiene que salir. Y un comentario que hacemos, si esta persona estuviese aislado, o sea, si acá no estuviese sobre suela de goma, estuviese aislado de la tierra esta persona, tampoco circularía corriente. Se cumpliría esa regla que habíamos hablado, que siempre para que la corriente eléctrica haga un efecto tiene que circular. Se cumple también en el cuerpo humano. Si no estuviese aislado, él podría estar tocando este gabinete que tiene contacto eléctrico. Es más, podría tocar el polo vivo. Si está totalmente aislado, no circularía corriente, por lo tanto no habría ningún peligro para esta persona. Vamos a analizar ahora un circuito con fuga para ver cómo es que se comportan las corrientes. En este caso tenemos la descarga de tierra instalada, y ahora una parte sucede como algo similar al esquema anterior. Una parte se va por la descarga a tierra, y ahora al haber un obstáculo acá, solamente se nos van 3 amperes por la descarga a tierra, 10 amperes continúan su camino a través de la bobina. Estos 10 amperes más 3 amperes se suman en este nodo y entran 13 amperes al polo neutro para cerrar el circuito. De la misma manera que habían salido 13 amperes, están ingresando 13 amperes. En un circuito con fugas sin descarga a tierra,
las corrientes se comportan prácticamente igual que si fuese un circuito a masa, porque en general esta fuga o este obstáculo que presenta es despreciable con respecto al obstáculo que presenta la corriente al pasar a través del cuerpo humano. Por lo tanto, puede pasar tranquilamente 0,1 amper. Recordemos que estaban pasando 3 amperes, o sea que se comporta de la misma manera que si fuese un circuito a masa. En definitiva, un circuito que está a masa o con fuga es igualmente peligroso para las personas que están expuestas a tocar ese equipo. Bien, culminando con la charla de hoy, vamos a hacer un breve repaso de lo que era un circuito abierto, un cortocircuito, para unificar todo esto con lo que estuvimos viendo de circuito a masa, para poder refrescar y diferenciar bien estos conceptos. Un circuito abierto es un circuito que se interrumpe la circulación de corriente en algún punto. En este caso se cortó la bobina. Un cortocircuito es un circuito que se acortó, que el camino se hizo más corto, por lo tanto va a pasar mayor amperaje. Visto en un caso práctico, acá tenemos un cortocircuito, o sea, la corriente viene circulando a través de esta bobina de cobre o de aluminio, que esta alambre está barnizada con un aislante. Ese aislante acá se quemó y ahora la corriente, en vez de seguir circulando y seguir el camino por la bobina, acorta el camino, hace un puente en toda esta parte que está sin barniz y decimos que esto entonces es un cortocircuito. Un circuito a masa ya sabemos lo que es, lo estuvimos viendo hoy, pero vamos a verlo en la práctica. Acá tenemos un motor que la bobina se quemó por completo, el barniz desapareció. Por lo tanto, este motor ya sabemos que está en cortocircuito porque hay un circuito más corto, pero también está a masa porque parte de esta bobina está tocando el núcleo del motor, la carcasa del motor. Por lo tanto, este motor se encuentra en cortocircuito y a masa. Un motor, un dispositivo, un circuito puede estar en cortocircuito, puede estar a masa o puede estar en circuito abierto o en cualquier combinación de estas tres situaciones.